Ansem, en julio de 2025, EA anunció que cerrarían los servidores. ¿Podrían cerrar los servidores de Destiny 2? Respuesta rápida. Sí. Pero aún no está confirmado. Vale, llevo semanas viéndoos hacer esta pregunta. Y tiene sentido que la hagáis, porque después del anuncio de fin de desarrollo y los despidos recientes de Bungie, la pregunta es bastante lógica. Pero hay tres cosas que nadie pues está explicando bien sobre este tema. Primero, una cosa que conviene tener clara, porque mucha gente está confundiendo conceptos distintos. Una cosa es cerrar el desarrollo activo de nuevo contenido, que es lo que Bungie ya ha comunicado y está haciendo con Destiny. Eso significa que no van a crear nuevo contenido, no habrá nuevas expansiones, no habrá nuevas incursiones, no habrá nuevas temporadas. Y otra cosa muy distinta es cerrar los servidores, que es igual a apagarlo por completo. Así que cerrar el desarrollo quiere decir que no habrá más contenido. Cerrar los servidores quiere decir que el juego se apaga por completo. No es lo mismo. Y a día de hoy, Bungie solo ha hecho lo primero. Lo segundo no se ha mencionado. Y eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Eso es lo que vamos a desmontar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mirando casos reales. Juegos que sí han cerrado servidores en los últimos años. Y hay tres casos concretos. Y vamos a ver qué nos enseñan sobre lo que podría pasarle a Destiny 2. Antes de meternos en los casos de estudio, pues vamos a quitar un mito. Y es que hay gente comparando el posible cierre de Destiny 2 con lo que pasó con Halo y Microsoft. Y esa comparación está mal hecha, y te digo por qué. Y es que Microsoft cerró los servidores de Halo 3 en 2022, después de 15 años online. 15 años. Ojo. Y aquí está la trampa, porque aunque Microsoft cerró los servidores, Halo no se apagó. ¿Por qué? Por dos cosas. La primera, las campañas de Halo siguen siendo jugables offline. No necesitas servidores. Si tienes el disco o compraste el juego digitalmente, lo puedes jugar perfectamente sin necesidad de conectarte online. Puedes jugar a la campaña, puedes meterte en el modo teatro, puedes incluso crear modos para ti, en el modo creativo, sí, sin conexión, offline. Y la parte 2 es que también Microsoft sacó una Master Chief Collection, que sigue funcionando, incluso multijugador, sí, así que Halo no se apagó, no cerró, solamente migró. ¿Y por qué importa esto para Destiny 2? Porque Destiny 2 no tiene esta salida. Destiny 2 es un juego online obligatorio, sí o sí. Para jugar necesitas conexión a internet. Para jugar una patrulla necesitas conexión a internet. Para jugar la Vanguardia, Crisol, Gambito, lo que quieras en Destiny, básicamente para poder elegir tu personaje necesitas conectarte a internet. Y eso lo cambia todo. Y por eso tenemos tres casos comparables, reales, a Destiny 2. Y no es Halo, ni Mass Effect, ni Borderlands, ni nada. Fíjate, el primer caso tenemos, caso 1, Ansem. Ansem de BioWare y EA salió en febrero de 2019. Era el intento de EA de tener su propio Destiny, un shooter looter online, con el mismo modelo de negocio que Destiny, mismo planteamiento general. ¿Qué pasó? En febrero de 2021, 2 años después del lanzamiento, BioWare canceló el gran lanzamiento que estaban preparando, y era el Ansem Next. Así lo llamaban. Básicamente era el Ansem 2.0 o Ansem 2, que iba a arreglar los problemas del juego original.
Lo cancelaron. Fin. Pero, ¿cerraron los servidores ese mismo día? No. Ansem siguió siendo jugable en modo mantenimiento hasta que en julio de 2025 EA anunció que cerrarían los servidores. Un aviso de 6 meses. Y el 12 de enero de 2026, los servidores de Ansem se apagaron para siempre. Desde que BioWare canceló el gran lanzamiento de Ansem en 2021 hasta el apagón de los servidores en enero de 2026, pasaron casi 5 años. 5 años entre no vamos a hacer nada más con Ansem y apagamos el juego por completo. ¿Qué nos enseña este caso? 3 cosas. Una, entre el fin de desarrollo activo y el cierre de servidores pasaron casi 5 años. Es decir, no es algo que pase de un día para otro. 2. EA dio aviso de 6 meses antes del cierre. Es decir, no fue de sopetón, no fue sorpresa. La gente que jugaba Ansem sabía con tiempo que ya llegaría un fin. Y 3. Cuando los servidores cerraron, el juego se volvió completamente inaccesible. No hay forma de jugar Ansem por hoy. Aunque lo tengas comprado, aunque tengas el disco, aunque lo tengas digital, aunque hagas lo que sea, no puedes jugar más a Ansem. Es decir, cerrar el desarrollo es dejar de crear contenido. Cerrar los servidores es apagar el juego. Y esto lo confirma Ansem. Segundo caso, caso 2. XDefiant. XDefiant de Ubisoft es un shooter free to play, salió en mayo de 2024. Y aquí los tiempos son brutalmente mucho más rápidos. Fíjate, en diciembre de 2024, 7 meses después del lanzamiento, Ubisoft anunció que cerraría el juego. En junio de 2025, los servidores se apagaron para siempre. Es decir, 13 meses después del lanzamiento, el juego se apagó. 277 personas fueron despedidas en Ubisoft y 15 millones de jugadores pasaron a jugar XDefiant alguna vez. Y esto es bastante clave. XDefiant tenía jugadores. No tenía millones concurrentes diarios, pero sí tenía base. Y aún así, Ubisoft decidió que no era rentable mantenerlo. Así que tomaron la decisión más rápida. ¡Pum! Apagamos. ¿Qué nos enseña este caso? 3 cosas. Una, que el número de jugadores no protege un juego de que se apague por completo. Si la empresa decide que el mantenimiento no compensa, cierra, se apaga, aunque tenga base activa de jugadores. 2. Que cuando una empresa decide cerrar, el aviso también puede ser corto. 6 meses entre anuncio y apagado. La gente que jugaba XDefiant tuvo medio año, no 5 años como Ansem. Y 3. Que el juego también se volvió inaccesible inmediatamente. Ya no hay forma de jugar a XDefiant hoy, al igual que como Ansem. Y el último caso, el más extremo. El tercer caso es de los más sangrantes de la historia reciente que tenemos de la industria. Concord, de Firewall Studios, editado por Sony. Salió el 23 de agosto de 2024, un Hero Shooter. Presupuesto estimado entre 200 y 400 millones de dólares. Pico máximo en Steam de, ojo, 697 jugadores. Sí, 697 jugadores en Steam. ¿Cuánto duró Concord? 14 días. 14. El 6 de septiembre de 2024,
2 semanas después del lanzamiento, 14 días después del lanzamiento, Sony cerró los servidores. Y Firework Studios también fue cerrado completamente unos meses después. Sony emitió refunds completos a todos los compradores. Sin embargo, también tiene un detalle que poca gente comenta, y es que en noviembre de 2025, un grupo de fans intentó revivir Concord con servidores personalizados. Simplemente por amor al juego o por reto técnico. Eso da igual. Lo que importa es lo que hizo Sony. ¿Y qué hizo Sony? Mandó comunicados inmediatos de que cerraran los servidores. Sí, Sony eliminó esos servidores fan-made en cuestión de horas. Y esto es importante para Destiny, porque te dice algo sobre cómo Sony gestionó este caso concreto. Al menos con Concord, Sony no permitió que la comunidad lo mantuviera vivo por su cuenta, aunque los fans lo hicieran gratis, aunque no le costara un céntimo a Sony. Cuando Sony decidió cerrar Concord, lo cerró para siempre. Eso no significa automáticamente que harían lo mismo con cualquier otro juego, pero sí que sabemos cómo gestionaron al menos este cierre concreto. Entonces tenemos 3 casos verificables: Ansem, XDefiant y Concord, que nos dicen, aplicados a Destiny 2, 3 cosas. Una, entre el fin del plan grande de desarrollo y el cierre de servidores puede pasar mucho tiempo, años. Ansem aguantó casi 5 años en mantenimiento mínimo. Si Destiny 2 siguiera ese mismo patrón, hablaríamos de servidores activos hasta al menos 2030. 2. Cuando una empresa decide cerrar, suele dar aviso. 6 meses como mínimo, según los precedentes que hemos visto. La idea de que Sony cerraría Destiny 2 mañana sin avisar es prácticamente imposible. Habría tiempo de despedirse de Destiny 2. Y 3, y esta es la más importante, mientras Bungie exista como estudio activo, Destiny 2 probablemente siga vivo, aunque al menos sea en mantenimiento mínimo. ¿Por qué? Porque cerrar los servidores también significaría, pues, cerrar la posibilidad de que Bungie monetice Destiny 2 con cosméticos, con la tienda de Ververso o con DLCs. Entonces, eso les genera ingresos pasivos. Así que mientras el juego esté ahí y genere algo de dinero, al menos hay incentivo de no cerrarlo. Ahora, ¿qué pasaría si Bungie cerrara como estudio? Esa es otra historia, que honestamente, según el comunicado de hace unas horas, no está sobre la mesa. Bungie habló de reorganizar y no de cerrar. Habló de despidos, de reducción de plantilla. Pero el estudio todavía sigue existiendo. Y mientras siga existiendo Bungie, Destiny 2 probablemente siga respirando. ¿Podría Sony cerrar Bungie como estudio? Pues desde el comunicado de hace unas horas hasta hoy, lo que está saliendo, realmente no tengo una bola de cristal. Sin embargo, se huele de que no le queda mucha vida a Bungie. Lo que sí sabemos, Bungie sigue operativa. Sí, con menos gente, pero no está cerrada. Tampoco está absorbida por Sony. Lo que sí sabemos también es que Destiny 2 sigue jugable. No habrá contenido, pero sigue habiendo servidores. Entonces, ¿podrían cerrar los servidores de Destiny 2? Sí. ¿Hay señales públicas de apagón inmediato? No. Ansem aguantó 5 años, por ejemplo. Así que llevamos como 12 años jugando Destiny, ¿no? Así que la única forma de vivir esto es que entiendas 2 cosas. Una, que el juego sigue aquí, con nosotros. Los servidores siguen. Puedes entrar y elegir tu personaje y jugar tranquilamente.
Y cuando llegue el día del apagón, si es que llega, pues llegará con un aviso. No llegará de un día para otro. Llegará con un aviso. Así que tendrás tiempo de despedirte de Destiny, si es que eso pasa. De hacer tu última incursión con tu clan, de hacer las últimas misiones, las últimas risas, los últimos colibríes, lo que quieras, lo que te quedó pendiente. Todavía lo puedes hacer. Si ese día llega mañana, tendrás tiempo. Así que no te preocupes. Solamente ocúpate de jugar y disfrutar Destiny si es lo que quieres. Y ya estaría. Ya tienes aquí la información completa. Así que déjame en los comentarios qué piensas tú. Y déjate un buen like, un buen me gusta, suscríbete para más. Y nos vemos por las estrellas. ¡Vamos, vamos!